Saludos, bienvenidos nuevamente a esta videoclase, esta vez sobre el cálculo de la moda. La moda como medida de tendencia central. Bien, igualmente que los demás estadísticos vamos a apoyarnos del mismo cuadro de distribución de frecuencia. La moda, al igual que la explicación que hice con la mediana, tiene sus dos nomenclaturas. Esta para datos continuos y esta para datos discretos, es decir, con números decimales y con números enteros. Son las mismas. Bien, es un poco más sencilla la fórmula. Nos pide acá el límite inferior y nos pide la diferencia. Diferencia inferior y diferencia superior. Son dos datos que desconocemos, que debemos identificar. Debemos entonces identificar el límite que vamos a utilizar, la diferencia inferior y la diferencia superior, así como la amplitud de los intervalos. Bien, primero que nada, para determinar la diferencia inferior y la diferencia superior, debemos hacer uso de otra fórmula. Vamos al formulario, aquí lo vemos. Diferencia inferior es igual a frecuencia modal menos la frecuencia inferior a la frecuencia modal. Y la diferencia superior es igual a la frecuencia modal menos la frecuencia superior a la frecuencia modal. Vamos a ver cómo es esto. Bien, vamos a calcular primero que nada la frecuencia modal. La frecuencia modal no es más que la frecuencia más alta que hay, la frecuencia absoluta ordinaria mayor. En este caso sería 11. 11 en este caso es nuestra frecuencia modal. Vamos a suponer que hayan habido dos onces, ¿ok? Dos frecuencias altas, ¿sí? Dos mismas frecuencias. En este caso, no está, imaginemos que no es un 10, sino un 11. ¿Cuál de los dos obtenemos o elegimos? Bueno, la frecuencia que concentre mayor frecuencia a su alrededor. Es decir, vamos a suponer que esto haya sido un 11, entonces sumamos esta frecuencia inferior y esta superior. 2 más 9 nos da 11. ¿Ok? Vamos a ver esta. 9 más 4 son 13. Quiere decir que tendríamos que elegir a esta frecuencia porque concentra a su alrededor mayor cantidad de frecuencia. Bien, pero no es el caso. El caso que tenemos en este momento es que existe una frecuencia absoluta ordinaria mayor y ese es el 11, es el único que aparece acá. Bien, ahí está la frecuencia modal. Ella nos ayuda a ubicar en qué intervalo de clase vamos a trabajar. Lo voy a marcar. En este intervalo de clase es donde vamos a estar obteniendo nuestros datos para sustituirlos en la fórmula. Tenemos la frecuencia modal. Vamos a calcular entonces el límite aparente inferior, en este caso 22,8. Allí lo tenemos. También vamos a calcular la diferencia inferior. Vamos a hacer la fórmula. La fórmula nos dice que es la frecuencia modal, en este caso que viene a ser 11, menos la frecuencia inferior a la frecuencia modal. Si la frecuencia modal es 11, la inferior es 9. Entonces debemos restar 11 menos 9. Y eso nos da 2. ¿Ok? De igual forma, la diferencia superior es también la frecuencia modal menos, pero esta vez, la frecuencia que está superior a ella. Es decir, 4. 11 menos 4 es 7. Repito, frecuencia modal
menos la frecuencia inferior y frecuencia modal menos la frecuencia superior. Así obtenemos la diferencia inferior y diferencia superior. Bien, ya tenemos entonces estos datos más la amplitud y procedemos a sustituir estos datos en la fórmula. Vamos a ver. Signo de igualdad 22,8. En este caso 22,8 nos representa el límite inferior más, abrimos paréntesis, y nos pide la diferencia inferior, en este caso es 2, entre 2 más 7. 2 más 7 es la diferencia inferior más la diferencia superior. Cerramos paréntesis y multiplicamos por 2, que viene a sustituir la amplitud de los intervalos. Ok, le damos clic, entonces nos aparece que la moda, el dato que me representa la moda, es 23,2. Ok, interpretamos. 23,2 es el índice de masa corporal, o es ese dato que más se repite en la distribución de los datos. Eso es la moda. La moda es un dato que más se repite en la gran cantidad de datos que tenemos. Son 39 datos. Las observaciones que tenemos acá son 39 datos. Por lo tanto, el dato que más se repite es 23,2. Esa es la moda. Bien, de esta manera concluimos con los cálculos de las medidas de tendencia central.